Crecen las dudas y especulaciones en el caso de la aeronave mexicana derribada por la Fuerza Aérea Venezolana el lunes en la noche. El despliegue desde territorio mexicano ya fue identificado. El avión partió de Querétaro supuestamente con 7 pasajeros a bordo. Con uno, Jonathan Tapia, corresponsal en Querétaro, informa. Hoy se sabe que la aeronave mexicana que el gobierno de Venezuela derribó se trata de un Hawker Siddeley modelo 1969 de 2 motores turbopropulsados con capacidad para 10 pasajeros y que, de acuerdo con las bitácoras de vuelo, contaba con 10.681 horas de vuelo. Fuentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil aseguraron a UNO TV que el jet fue vendido por la empresa Projets en la ciudad de Houston, Texas, a un particular, quien registró un domicilio localizado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Documentos a los que se tuvo acceso indican que el permiso de la aeronave fue renovado en el 2007. Según fuentes de la PGR consultadas, la aeronave habría despegado del aeropuerto de Monterrey y minutos después aterrizó en Querétaro, antes de seguir su camino hacia Sudamérica. De acuerdo a las características de la aeronave, esta solo tenía autonomía de 8 horas, por lo que las autoridades estiman que pudo haber hecho una escala en las Antillas en el Mar Caribe o en Guatemala para cargar combustible. Las bitácoras son de orden federal, ¿sí? Porque lo que es la plancha propiamente de las aeronaves y las pistas son del orden federal. 7 personas. Pero no tenemos claridad si cuando fue bajada iban los 7. Porque la autoridad aeronáutica todavía está por confirmarnos si bajaron en algún punto intermedio los 5 tripulantes. Las autoridades de Querétaro desconocen el origen de los tripulantes, además del tipo de cargamento que llevaba consigo. Según fuentes de la PGR, la aeronave estaría a nombre de una persona llamada Carlos. Sin embargo, la persona que aparece como propietario de la licencia de vuelo de la aeronave es un sujeto de nombre Jorge Salazar Ochoa, a quienes las autoridades identifican con domicilio en el estado de Colima. Hasta el momento, el gobierno de Nuevo León no ha emitido ninguna declaración al respecto. Con uno, Jonathan Tapia. Respecto a la identidad del dueño del avión, Jorge Salazar Ochoa, hay incluso confusión, lo decía nuestro corresponsal en Querétaro, se le ubica como residente de Colima. Sin embargo, otras informaciones señalan que él tiene su residencia en Tabasco. Hay gran confusión, no aparece el señor Jorge Salazar Ochoa, el probable dueño de este avión, modelo 1968, este avión con matrícula mexicana, con matrícula privada. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo este día algunas precisiones sobre este avión, sobre esta aeronave derribada o inutilizada o inhabilitada, en fin, ya definiremos allá en Sudamérica, en el territorio venezolano, casi frontera con Colombia. Se basa principalmente en información enviada por la Cancillería venezolana a través de una nota diplomática. En principio, se informa que el avión y la pista donde fue localizado quedaron inhabilitados por la Fuerza Aérea Venezolana. Esto abre un paréntesis, quiere decir que el avión no fue derribado, sino inhabilitado. Seguramente tocaba pista en ruta a las Antillas y ahí fue detenido y por alguna razón fue incendiado. Además, los ocupantes abandonaron la aeronave, 7 ocupantes, antes de que la aeronave quedara inservible, aunque hasta el momento se desconoce la identidad y desde luego el paradero de los pasajeros y de la tripulación de este avión con bandera mexicana. De este misterioso episodio sobran dudas y solo hay una certeza. La decíamos al principio, México y Venezuela están confrontados. Un sainete tropical toca la puerta. El misterioso caso del avión mexicano derribado en Venezuela abre una cauda de suposiciones, especulaciones, acusaciones y quizá hasta un conflicto diplomático. Nadie sabe, nadie supo qué hacía la aeronave con matrícula nacional sobrevolando territorio bolivariano cerca de Colombia. La aeronave venía de Querétaro, eso sí se sabe, pero ¿hacia dónde iba? ¿Quién viajaba a bordo? ¿Y cuál era su carga? Eso es un misterio. Las únicas certezas son los restos calcinados en tierra y la nota diplomática mexicana pidiendo explicaciones.
Desde Caracas no hay información oficial. Los medios callan, niegan datos. Nadie abunda en el tuitazo de Vladimir Padrino, el comandante del ejército venezolano, quien anunció en Twitter la inmovilización, así dijo, del aparato sospechoso. Nada nuevo, dice el presidente Nicolás Maduro, al contabilizar una treintena de aviones vinculados al narco derribados en los últimos 4 meses en Venezuela. Que vamos a combatir con todo, que lo sepan quienes lo saben y quienes no lo sabían, que lo vayan sabiendo. ¿Narco o no narco? Ese es el dilema. Urgen aclaraciones, aunque el escueto comunicado de nuestra Cancillería y la breve declaración del secretario de Gobernación muestran encono, pero no demasiada prisa, para que el misterio sea develado. Hace 55 años, México y Guatemala rompieron relaciones y estuvieron al borde de la guerra por el hundimiento del pesquero San Diego, en represalia por el abuso de pescadores y talamontes mexicanos en aguas y tierras guatemaltecas. Por menos que eso, hace 9 años, congelamos relaciones con Cuba. Y ahora, ¿cuál será el desenlace de esta historia llena de fantasía y muy poca realidad comprobable? Con uno, José Cárdenas. Vamos a enlazarnos a Caracas, Venezuela. Allá se encuentra Ernesto Ecarri. Él es editor del periódico El Universal de Caracas, uno de los de mayor influencia en aquel país sudamericano. Ernesto, ¿cómo te va? Muy buenas noches en Caracas. Muy buenas noches, siempre es un gusto conversar con ustedes desde aquí de Caracas. Al contrario, Ernesto, al contrario, el gusto es nuestro por estar con uno. Danos alguna certeza porque sobran las dudas. Caramba, lamentablemente las certezas son muy pocas en este momento sobre este caso, que lejos de irse aclarando con los días, termina siendo mucho más enredada, mucho más compleja esta historia. El comunicado que ustedes acaban de mencionar, que emitió en la tarde de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, lejos de darnos más luces, pues nos enreda un poco más por la información o la poca información que da el gobierno venezolano sobre el caso. Dar este detalle que se menciona de que las personas que estaban a bordo de este avión se alejaron en el momento en que se dio la orden para que aterrizaran y luego se incendia esta aeronave, pues ahora genera otras preguntas mucho más complicadas de responder, entre ellas por qué la Fuerza Armada venezolana incendia esta aeronave sin realizar la experticia de rigor, sin tomar las huellas dactilares de las personas que ocupaban, si realmente se alejaron y por qué no fueron detenidas estas personas. Habrá que esperar a ver si hay otros nuevos comunicados y si la Cancillería venezolana definitivamente arroja nuevas luces y da más información sobre este particular. Ha trascendido que en el avión viajaban 7 pasajeros por lo menos. Se desconoce su identidad y desde luego su paradero. Tampoco el gobierno venezolano ha identificado a estas personas, ni tampoco ha explicado cuáles eran los motivos o cuáles fueron los motivos que tuvo el gobierno para inhabilitar o inutilizar esta aeronave. Al parecer está claro, el avión no fue derribado, el avión fue inutilizado. Le dispararon, lo quemaron, lo incendiaron, lo que haya ocurrido en defensa de la soberanía venezolana, eso ya lo dirán las autoridades diplomáticas. Pero ¿qué hay de los pasajeros? Tenemos el seguimiento de la trayectoria de este avión que partió de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el norte de la República Mexicana, tú conoces, hizo una escala para cargar combustible en la ciudad de Querétaro y siguió vuelo. Había despegado a una hora determinada en la mañana, 10, 8 o 9 de la mañana, y 8 horas después es cuando ocurre la inhabilitación, de acuerdo con el mensaje por red social Twitter de Vladimiro Padrino, el comandante de las Fuerzas Aéreas de Venezuela. Transcurrieron 8 horas. ¿Qué hubo en todo ese trayecto? ¿Dónde paró el avión? ¿Hacia dónde iba? Se supone que hacia las Antillas. Por eso insisto, hay más dudas que certezas. La única certeza es que mexicanos y venezolanos a nivel de gobiernos, desde luego, están confrontados, Ernesto. Sí, efectivamente, pareciera que pues las declaraciones muy fuertes que dio en el día de ayer el canciller mexicano, pues nos habla de que se necesitan mayores explicaciones, se exigen mayores explicaciones,
pero lo extraño de todo esto que hay que agregar entonces ahora es por qué la escueta información que está dando el gobierno venezolano a través de esta nota diplomática que hace referencia la Cancillería mexicana. Habrá que esperar cuáles son los próximos movimientos. También en ese breve comunicado que se va a conocer en la tarde de hoy, llama mucho la atención de que se señala la colaboración o el trabajo conjunto que están realizando ambas cancillerías. Yo no diría que hay una confrontación, yo lo que diría es que hay el intento por parte del gobierno mexicano de exigir más explicaciones y por el otro lado el gobierno venezolano tratando de dar las explicaciones mínimas necesarias. Y por otro lado está la posición del gobierno venezolano que intenta no dar esas explicaciones. Efectivamente, sin embargo yo siento que hay la intención de buscar un trabajo conjunto más allá de este caso en particular, tratar de reconducir la relación que había sido bastante requebrajada en los últimos meses y que ahora está volviendo a relanzarse con la visita y con las relaciones que se tuvo la semana pasada en la reunión de los cancilleres mexicanos y venezolanos. Ernesto Ekarri, muchas gracias por estar con uno desde el periódico El Universal de Caracas. Seguiremos en contacto con mayor información si nos permites. Buenas noches. Buenas noches, esperemos tener más información en los próximos días. Hasta luego.